preguntas. No sé si ella autoriza otra o al final, no hay problema. Igual voy a estar presente en toda la presentación. Señores, señores, por favor, les ruego ir tomando nota, o sea, las preguntas y al final de las presentaciones, si no nos vamos a demorar mucho y tengan ustedes, al final de la presentación hacemos todas las preguntas que ustedes requieran, por favor. Muy respetuosamente, si no dispone de tiempo, ¿para qué nos hacen esta reunión? A ver, señor Pérez, o Doménica Pérez, no sé cómo se llama, pero no es que no tenemos tiempo, sino que es el tema de que ustedes conozcan los temas que hemos expuesto hoy día. Esa es la idea, tratar de darles a conocer la presentación y al final, en cada una de los temas, por favor, ahí observen todas las preguntas. Le ruego un poquito más de respeto. Gracias. Sí, así está bien para hacerles al final las preguntas, por favor, sigamos. Sí, muchas gracias. Entonces, a continuación, nos va a hablar sobre las prestaciones económicas la ingeniera Paulina Bruzzone. Buenas tardes, ingeniera, gracias por tu presencia. Iniciamos la presentación, por favor. Muchas gracias. Gracias con todos por estar aquí presentes. Es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes y poder presentar aquella información que consideramos como seguros previsionales. Es de suma importancia que ustedes conozcan para que puedan tener claro los procedimientos que ustedes tienen la obligación de seguir para poder ejecutar sus derechos como pensionistas del instituto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las prestaciones para el personal militar en servicio pasivo. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas, tienen derecho el personal en servicio pasivo a las siguientes prestaciones. El seguro de muerte, que incluye mortuoria, que ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, y también el seguro de enfermedad y maternidad, que con detalle lo tratará la Dirección del Seguro de Salud. El artículo 111 establece que los pensionistas del ISFA también tienen derecho a percibir las pensiones 13ª y 14ª que son creadas por ley. Como ustedes saben, la 14ª se paga en el mes de abril al sector posta y en el mes de agosto al sector Sierra y Oriente. Y la 13ª remuneración se paga en este mes de diciembre para aquellas personas que han decidido acumular estas pensiones. También ustedes conocen que hay la opción por ley de que puedan percibir estas pensiones de manera mensual. Y si ustedes no desean percibirla de manera mensual, se hace una solicitud al ISFA para que se acumulen y poder cobrar en los meses que antes les mencioné. Sigamos, por favor. La siguiente lámina, por favor. Gracias. El seguro de muerte. ¿En qué consiste este seguro de muerte? Es una prestación que está definida para el personal en servicio pasivo que ha fallecido. Esta se distribuye a su grupo familiar. Es lo que comúnmente nosotros conocemos como las pensiones de Montepío. Es decir, si el pensionista pasivo fallece, tienen derecho a percibir esta pensión que recibía sus familiares de acuerdo con lo que establece la ley. ¿Quiénes son estos beneficiarios? Es la viuda, esposo o esposa, persona con quien mantenía unión de hecho legalmente reconocida y registrada en el registro civil. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración que es importante que ustedes conozcan para que puedan difundirlo a sus compañeros asociados. Las personas, la viuda, viudo, especialmente la persona que mantenga unión de hecho, como ustedes saben, a partir del año 2016 que se aprobó la Ley de Registro Civil, la unión de hecho ya es considerada un estado civil,
por lo tanto tiene que estar registrada en el registro civil. Entonces es importante que los señores pensionistas realicen este trámite con la debida oportunidad en el registro civil para que después no haya inconvenientes y demoras en la generación del seguro de muerte para sus cónyuges o convivientes porque no han registrado en el registro civil. Entonces es importante hacerlo con la debida oportunidad. Así también tienen derecho a esta prestación, a esta pensión de Montepío, el hijo discapacitado de manera total y absoluta. También los hijos de 18 a 25 años que evidencien el cumplimiento de estos requisitos: solteros, estar estudiando y no trabajar. Es decir, que aquellas personas que los hijos de 18 a 25 años que cubran estos requisitos tienen derecho a ser calificados como pensionistas de Montepío. También, a falta de los anteriores, es decir, del cónyuge o conviviente en unión de hecho y de los hijos establecidos por la ley, pueden optar por esta pensión los padres, madre en primera instancia, y si no hay madre, el padre de manera definitiva. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al seguro de Montepío, a la pensión de Montepío? Hay que presentar un formulario que es un formato establecido por el ISFA, que es el formato de solicitud general, la copia de la cédula actualizada de la viuda o conviviente, o en este caso la ficha simplificada, que nosotros la obtenemos a través del sistema Datos Seguro, el acta de matrimonio o el acta de unión de hecho debidamente registrada en el registro civil, la partida de defunción del militar fallecido, las copias de cédula del militar, los datos de filiación. Esto es un certificado que emite el registro civil que se llama Certificado de Identidad y Estado Civil, en el cual demuestra que la cónyuge o conviviente es viuda o viudo y que los hijos mayores de edad son solteros todavía. Para los hijos menores de edad únicamente es la copia de la cédula y este certificado que les mencioné. Para los hijos entre 18 y 25 años son los documentos que anteriormente expuse, es decir, certificar de que están estudiando al momento del fallecimiento del militar, estar estudiando, ser soltero y no estar trabajando a través de la presentación del certificado de no estar afiliado en el ISPOL ni en el IES. Y el formato de declaración de descendencia, que también es un formato establecido por el ISFA, que está en nuestra página web colgado, y el certificado bancario informando a la cuenta bancaria a la cual se van a acreditar las pensiones. Sigamos, por favor. Toda esta información, si ustedes quieren revisarla con un poquito más de profundidad, está publicada en nuestra página web, que es www.isfa.mil.es. Ahí ustedes pueden revisarla con mayor detenimiento. Vamos a ver lo que significa la revalorización de pensiones. Esta está definida en nuestro artículo 110 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la resolución número 17068 del 2018 definida o aprobada por el Consejo Directivo. ¿Cómo funciona esta revalorización de pensión? Por ejemplo, aquí en este cuadrito que ustedes pueden observar, son unos ejemplos nada más. Por ejemplo, una pensión en el 2019 que tuvo establecido $750 con 12 centavos para un señor sargento primero de 20 años, la revalorización que corresponde al 0.27% vendría a ser una actualización de pensión de $752 con 14 centavos. Esta revalorización, la tasa o el porcentaje que
que se utiliza para realizar esta revalorización está en función de la inflación promedio anual que establece cada año el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, de ahí se saca este porcentaje para realizar la revalorización. En otro caso, por ejemplo, un señor suboficial segundo de 26 años de labor tiene una pensión de 1.426,45. Con la revalorización del 27%, su valor de pensión sería 1.430,30. Y, por ejemplo, un señor mayor de 20 años de labor tiene una pensión de 1.761,33. Esta persona no accedería a una revalorización. ¿Por qué? Porque esta revalorización está sujeta, de acuerdo con la ley de seguridad social, la ley de fortalecimiento que se emitió en el 2016, estas pensiones están sujetas a los techos que establece el IES anualmente. En este caso en particular, para un señor mayor de 20 años, el techo es de $1,400 que ha definido la Seguridad Social General, y como él percibe una pensión de 1.761, por lo tanto sobrepasa el techo y no accede a una revalorización. En la siguiente lámina, por favor, si me ayudan con la siguiente. En la siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí está establecido para el año 2020 cuáles son los techos definidos por el Instituto de Seguridad Social, el IES, ¿no? Es para la Seguridad Social General. Entonces aquí vemos que el valor máximo para las pensiones de Montepío e invalidez es de 450% del salario básico unificado. Actualmente es de $400 el salario básico unificado. Entonces, vemos que de 20 a 24 años de retiro, la pensión máxima para el 2020 es de 1.400. De 25 a 29 años de retiro, la máxima es de 1.600. De 30 a 34 años de retiro, la máxima es 1.800. De 35 a 39 años de retiro, la máxima o el techo es de $2.000, y de 40 años en adelante de retiro, la máxima para el 2020 es de $2.200. Entonces, si un señor pensionista percibe una remuneración que esté establecida dentro de estos techos, no accede a una revalorización de pensión. Esto se lo realiza cada año, como les mencioné, conforme el porcentaje de inflación anual que establece el INEC. Así se manejan las revalorizaciones de pensiones en función de los techos máximos establecidos por la Seguridad Social General. Cada año ellos nos entregan esta información para nosotros aplicar conforme lo determina la ley. Sigamos, por favor. Vamos a topar sobre el subsidio por funerales. Este subsidio lo que busca es apoyar al deudo para cubrir los gastos por funerales en que incurra por el fallecimiento del señor militar o de los pensionistas de Montepío. En el capítulo 3 de la cobertura, en su artículo 18, en la ley del ISFA señala quiénes tienen derecho a esta prestación: el militar en servicio activo que fallezca, el militar en servicio pasivo que cumple con los requisitos legales y es calificado como pensionista, y los derechohabientes calificados como tales. ¿Quiénes son los derechohabientes? Son aquellos familiares que han sido calificados con pensión de Montepío. Es decir, ¿quiénes tienen acceso a este gasto por funerales? Aquellos pensionistas que perciben una pensión por parte del ISFA y el militar en servicio activo.
Por la reforma realizada el 21 de octubre del 2016, que fue la ley de fortalecimiento, este valor del seguro de gastos funerales se redujo. Antes de esta fecha del 2016, de octubre del 2016, estaba asignado un valor de $2.800 para los servicios funerales. Pero a raíz de la promulgación de esta ley, este valor bajó porque la ley define que el valor por gastos funerales o seguro de mortuoria es el que establezca la Seguridad Social General, es decir, es el que establezca el IES. Por lo tanto, desde octubre del 2016, el valor para este gasto funeral en ese año fue de $1.339. Este valor también se va incrementando en función de la inflación. Actualmente, para el año 2020, el valor asignado para gastos funerales es de $1.357,73. Y como lo manifesté, este valor lo asigna cada año o lo determina cada año el IES. Nosotros como ISFA, en este mes máximo, en el mes de enero, ponemos un documento al IES solicitándole que nos informe cuál es el valor asignado a gastos funerales y en función de ese valor se aplica para otorgar esta prestación a nuestros pensionistas. Body. Sigamos, por favor. Hola. Estoy en una reunión, ñaño, dígame. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Hola. Obligaciones del pensionista de retiro Hola. que ingresa a laborar con relación de dependencia. Esto aplica únicamente para aquellos pensionistas pasivos que se incorporan nuevamente a laborar en el sector público o privado bajo una relación de dependencia, es decir, que tengan un contrato establecido por una empresa o por una institución pública. El artículo 1, al agregado al artículo 13 de la ley, establece quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro militar por parte del ISFA, estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban por ello un sueldo, salario o remuneración, dejarán de percibir el 40% del aporte del Estado en su pensión de retiro, en los casos en que el monto de la misma supere el valor de una canasta básica familiar. ¿Quién establece el valor de una canasta básica familiar? Es el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Igual nosotros cada año solicitamos esa información al INEC para que en base de esa información del valor que establezca se aplica el 40% de la retención del aporte del Estado en la pensión del señor pensionista. ¿Cuándo no se aplica este descuento? Para aquellos afiliados cuya jubilación, o en este caso cuya pensión de retiro se encuentre en el rango entre 1 y 1.5 de una canasta básica, es decir, $1.072,62. Si la persona percibe una remuneración menor a este valor, entonces no se aplica el descuento, siempre y cuando su sueldo, salario o remuneración en el nuevo periodo de empleo no supere el valor de una canasta básica. También se exceptúa a las personas que padezcan una enfermedad catastrófica debidamente certificada por el ISFA. En la siguiente lámina vamos a ver una explicación, un ejemplo de cómo se aplica este descuento al aporte. En el instructivo emitido el 23 de julio de 2012, el artículo 2, literal B, aprobado por el Consejo Directivo del ISFA, se establece cómo se realiza este cálculo. Por ejemplo, en el año 2019 teníamos una canasta básica de $715,08.
Por favor, les pido a quienes están participando de esta conferencia que cierren sus micrófonos, tengan la bondad de silenciar sus micrófonos, por favor. Para que le vaya a dar parte a tu abuelito. Por favor, silenciar sus micrófonos, gracias. Bueno, siguiendo con el ejemplo. Hablábamos que en el año 2019 el valor de una canasta básica era de 715,08. Como dijimos, de 1.5 canastas básicas, o sea, 715,08 por 1.5 es 1.072,62. Y la persona tiene una pensión de 1.677. Por lo tanto, vemos que la pensión es superior al valor de la canasta básica, del 1.5 de la canasta básica. Por lo tanto, ahí vemos que existe una diferencia de $961, es decir, 1.677 menos 1.072,62, tenemos una diferencia de $961. ¿Qué pasa con estos $961? Que se aplica el 83.64%, que es el valor del 40% que establece la ley. Por lo tanto, de esta pensión, de esta diferencia de 961, 804 se paga al pensionista y se retiene $321 por la retención del 40% del aporte del Estado a su pensión. Esta forma de cálculo, esta fórmula de cálculo ya está parametrizada en nuestro sistema de pensiones. Por lo tanto, nosotros aplicamos automáticamente este descuento si es que el pensionista cumple con los requisitos que establece la ley para aplicar este descuento. Como digo, no se aplica si es que la pensión es inferior a la canasta básica, entre el rango de 1 y 1.5 de canasta. Y mayores a 1.5 se aplica el descuento del 40%. Lo que sí es importante es que ustedes como pensionistas, si entran a laborar, están en la obligación de notificarnos por escrito al ISA de que han ingresado a laborar en forma de dependiente, con relación de dependencia a una institución o una empresa, presentando su aviso de entrada que emite el IES para nosotros aplicar este valor de descuento. Y cuando ustedes dejen de laborar por cualquier circunstancia, de igual forma deben notificarnos por escrito al IES presentando ahí su aviso de salida para que el ISFA deje de realizar este descuento. También nosotros cruzamos esta información mensualmente con el IES, cruzamos de manera automática para ver quiénes de nuestros pensionistas están laborando en el sector público o privado. Sin embargo, de eso no quita la responsabilidad de que el pensionista notifique por escrito dicha situación, sea que esté laborando o que haya dejado de laborar, ya que es una obligación del pensionista mantener actualizada su información en función de los cambios que puedan ejecutarse. Sigamos adelante, por favor. Deducciones que se realizan a las pensiones. De acuerdo con la ley, con el artículo 371 de la Constitución, esta permite viabilizar los siguientes descuentos en la pensión. Por disposición judicial expresa, únicamente podrán realizarse descuentos por retenciones por alimentos establecido por el juez. Los descuentos de créditos hipotecarios u ordinarios que hayan accedido, que hayan solicitado al ISFA, la liquidación de deudas a favor del ISFA y la liquidación de deudas a favor de las fuerzas. Estos son los 4 únicos motivos por los que se puede realizar un descuento a su pensión. Si es que usted es miembro de una asociación, también se realiza el descuento del valor de la membresía por ser parte de esa asociación, únicamente el valor de membresía. Pero si, por ejemplo, la asociación
otorga créditos a sus asociados, esos valores o esas cuotas por esos créditos a los que accedió su asociado, el ISFA no tiene la facultad legal para poder realizar retenciones o descuentos por esos valores. Es importante que también ustedes, como representantes, presidentes de asociaciones de personal militar en servicio pasivo, conozcan este detalle. Sigamos, por favor. Las otras obligaciones al que está sujeto nuestro pensionista es al proceso de supervivencia, siempre y cuando nuestro pensionista resida en el exterior. La ley nos obliga a nosotros como ISFA a realizar un proceso de supervivencia a nuestros pensionistas. ¿Qué es el proceso de supervivencia? Es verificar que nuestro pensionista esté vivo para que continúe cobrando su pensión. Para quienes residen en el país, en el Ecuador, y tienen registrado su dirección domiciliaria en nuestra base de datos como Ecuador, nosotros hacemos este proceso de manera automática y de forma mensual. Es decir, nosotros todos los meses cruzamos información con el registro civil a través de la DINARDAP, de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para obtener la información del último periodo de fallecimientos de nuestros pensionistas. A través de ese cruce verificamos qué pensionistas han fallecido en el último periodo y procedemos a suspender la pensión para evitar que nuestros pensionistas o sus familiares incurran en cobros indebidos y, lógicamente, que el ISFA incurra en pagos indebidos que luego son penados por la ley y son sujetos a devolución inmediata de valores con sus respectivos intereses. Entonces, para evitar que nuestros pensionistas, y en este caso sus familiares, se encuentren inmersos en una situación así de cobros indebidos, hacemos este cruce de información mensual para evitar el estar pagando a pensionistas que hayan fallecido. Como les digo, esto lo hacemos de manera automática cada mes con cruce de información con el registro civil y se procede a suspender la pensión. Lógicamente, los familiares deberán presentar en el ISFA el certificado de defunción o acta de defunción que emite el registro civil y con ese documento nosotros procedemos a finalizar la pensión para que los deudos puedan acceder al seguro de mortuoria, puedan acceder a ser calificados con la pensión de Montepío. Entonces es importante que siempre que una situación de fallecimiento de pensionistas se suscite, deberán los familiares de manera inmediata informar al ISFA para nosotros proceder con la suspensión y con el documento del registro civil proceder con la finalización de la pensión. Esto se lo hace con los pensionistas que viven en el Ecuador. Ahora, ¿cómo se hace con los pensionistas que viven fuera del Ecuador, en otros países? De acuerdo con nuestra normativa, están sujetos o están obligados cada uno de ellos cada año presentar su declaración de supervivencia. Para esto deben acercarse a cualquier consulado del Ecuador del país donde viven y ahí ya tienen un formato establecido donde el cónsul o el secretario consular les realiza la declaración de supervivencia, verifica que realmente el pensionista es quien está vivo y emite el certificado. Ese certificado debe el pensionista entregarlo en las oficinas del ISFA, en cualquier oficina a nivel nacional, puede hacerlo a través de los medios de correos internacionales o utilizando el apoyo de algún familiar o de algún amigo de su confianza para entregar el documento en las oficinas del ISFA y poder continuar gozando de su pensión por un año más. Es decir,
que si la persona, el pensionista, no realiza este procedimiento, el sistema automáticamente le suspende la pensión hasta que realice el procedimiento y evidencie con los documentos que realmente está vivo y que tiene derecho a gozar de su pensión. El sistema, ¿cómo calcula este año en que debe presentar la persona sus documentos? Es de acuerdo a la última fecha de que registró su supervivencia. Normalmente lo considerábamos en la fecha de cumpleaños del pensionista, pero sí ha sucedido que el pensionista se olvida que tiene que pasar la supervivencia y cuando ya no recibe su pensión, ahí recién se acuerda que tenía que pasar la supervivencia. Entonces se acerca a las oficinas consulares del Ecuador o a una notaría pública debidamente notariado el documento con el certificado, con el sello de la apostilla y realiza su declaración de supervivencia. Cuando nosotros recibimos, registramos y la fecha de ese último registro de supervivencia es la que corre un año para que pueda realizar la supervivencia en el siguiente año. ¿Sí? Si no lo hace así, el sistema automáticamente suspende la pensión y se rehabilitará cuando presente el documento de supervivencia, se rehabilita todo el tiempo que haya estado suspendido cuando presenten los documentos. Y también, asimismo, es importante mencionar que de igual manera, si un pensionista fallece en el exterior, los familiares deben de manera inmediata notificar con el fallecimiento del pensionista para nosotros poder suspenderle o finalizarle cuando ya tengamos los documentos. Vamos a hablar ahora sobre las obligaciones, otras obligaciones del pensionista en servicio pasivo de nuestro afiliado. Otra obligación es importante actualizar anualmente los datos de los hijos de entre 18 a 25 años de edad y también de los hijos discapacitados en forma total y permanente con un porcentaje de discapacidad superior al 70% para que mantengan actualizada su información y puedan seguir gozando de las prestaciones. En este caso, el hijo dependiente, es decir, que su padre está vivo, el hijo dependiente goza del seguro de salud y el hijo derechohabiente, quien percibe la pensión de Montepío, goza del seguro de salud y de su pensión y también, lógicamente, para acceder a créditos. ¿Cuáles son los requisitos para esta actualización de datos de los hijos entre 18 y 25 años? Como manifesté anteriormente, estar estudiando, para lo cual debe presentar el certificado actualizado o matrícula o asistencia a clases de carreras terminales, tecnologías, licenciaturas, nivelaciones, capacitaciones, cursos que pueden estar realizando. Lo que sí es importante es que estos cursos los hagan en centros de capacitación que estén aprobados por el Estado para realizar esta capacitación, porque sí nos ha pasado en algunos casos que el joven presenta un certificado que está haciendo un curso de mecánica con el amigo mecánico que tiene ahí a la vuelta de la esquina, pero ese documento no es válido porque el curso que está recibiendo de su amigo mecánico, él no está calificado por el Estado para dar cursos de capacitación. Entonces es importante que los jóvenes presenten certificados de estudios de centros avalados por el Estado para brindar la capacitación, ¿sí? Aquí en este certificado debe estar la información de qué es lo que está estudiando y el periodo de estudios, desde cuándo hasta cuándo es la capacitación o los estudios que está ejecutando. De este requisito se exceptúa a los hijos que están registrados con la discapacidad, porque lógicamente ellos por su situación de discapacidad no pueden evidenciar sus estudios, siempre y cuando esté certificado y registrada su discapacidad en el ISFA. Otro requisito, como manifesté, es el certificado del IES y del ISPOL, en el cual evidencian que no están trabajando, que no son afiliados a estas dos instituciones,
y finalmente el certificado de que son solteros, que es emitido por el registro civil y que se llama este certificado de identidad y datos civiles. Es importante que esta notificación sea oportuna para que sigan gozando de sus derechos, así como también cuando por alguna causa pierden estos derechos, o sea, han dejado de estudiar o se han casado o ya entraron a trabajar, también es obligación de que se nos informe de manera oportuna para suspender estos derechos y de igual manera evitar que se incurra en el goce de estos derechos cuando la ley ya no lo permita, porque esto luego trae consigo una serie de dificultades para nuestros afiliados y para sus hijos. Por eso es importante que el señor afiliado pueda presentar cualquier movimiento, cambio que se suscite en el pensionista. Es importante y es una obligación que mantenga su información en el ISPA actualizada. Eso es por mi parte, espero haber sido muy clara en mi explicación y cualquier inquietud estoy gustosa de atender al final de las presentaciones. Muchas gracias con todos por su atención. Buenas tardes, señorita. Soy un agente pasivo, Ángel Valencia. Mi inquietud, señorita, es sobre los descuentos de los créditos hipotecarios. Yo tengo un crédito para otros fines. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar sobre el seguro de salud, los beneficios que este da a todos los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo. Los beneficiarios, vamos a ver, ¿quiénes son los beneficiarios del seguro de salud? Los beneficiarios existen dos partes o dos regímenes. Dos partes o dos tipos de beneficiarios que son los del régimen transitorio, en los cuales estarían todas las personas que están en servicio pasivo, que en este momento están atendiendo a la conferencia. Yo dije que entró. Como hay esa señora que te esperaba antes, ella entra nomás. Sí. Pero no vayas a hacer papel. En este derecho, los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando cumplan con los requisitos, como les había indicado, era a Paulina Brusone. Es decir, que sean dependientes, que estén estudiando. Encender el micrófono de la señora expositora y apagar del resto. A los padres de militares que no tengan ningún tipo de seguro, como es el caso, por ejemplo, se ha visto que hay padres que ya son afiliados al IES o que son jubilados del IES y sin embargo reclaman ese derecho. En ese caso no tendrían derecho porque estarían bajo la dependencia del IES. Es para los padres que no tienen absolutamente ningún tipo de seguro. El nuevo sistema de cotizaciones, en cambio, está dado para los militares en servicio activo, nuevo sistema de cotizaciones y prestaciones para los militares que están saliendo a partir del 2016, para los cónyuges y para los hijos hasta los 18 años. En este nuevo sistema ya se corta esta dependencia o esta cobertura que tenían antes los hijos de los 18 a los 25 años y que estaban estudiando. Solamente se les da la cobertura de salud hasta los 18 años, independientemente de si sean o no estudiantes. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre las prestaciones que da el seguro de salud. El seguro de salud, que en este caso se denomina seguro de enfermedad y maternidad, es la prestación que protege a la asegurada en servicio activo y pasivo, sus dependientes y derechohabientes, aspirantes a oficiales y tropa y conscriptos mediante los siguientes servicios. Pero permítanme aclarar lo siguiente. La cobertura para los aspirantes a oficiales y tropa
así como a los conscriptos, no es igual que la cobertura que se da a todos los demás afiliados. Para ellos la cobertura es exclusivamente cuando tienen alguna situación de salud que sea causa de un accidente laboral o de un accidente, como diríamos, de trabajo. Es decir, que haya sido dentro de algún momento que están, por ejemplo, trotando, se cae, se fractura una pierna, en ese caso tiene la cobertura, caso contrario no. Las coberturas están dadas en medicina preventiva, asistencia clínica y quirúrgica, es decir, tratamientos tanto clínicos como tratamientos quirúrgicos. Medicina preventiva, es decir, aquellos, por ejemplo, el control de niño sano, el control anual de todos los niños. También damos cobertura en rehabilitación, órtesis y prótesis, auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Dentro de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento tenemos laboratorio clínico, rayos X, exámenes especiales como tomografías, resonancias magnéticas, etcétera, que ayuden al médico para la determinación o la determinación de una enfermedad o de una patología o un diagnóstico. También tenemos cobertura en consulta externa, emergencia y urgencias. Tratamientos de cuidados paliativos, tanto médico y tratamiento médico integral de la obesidad mórbida. Les comento que el tratamiento de cuidados paliativos anteriormente se daba únicamente al asegurado o al afiliado, pero en este momento, o a partir de la instauración del reglamento último que se hizo algunos cambios, la cobertura es también para la esposa o el esposo y los hijos. No se da cobertura de cuidados paliativos para los padres. El tratamiento integral para la obesidad igualmente da cobertura o cubrimos este tratamiento tanto para el afiliado como para la esposa o el esposo y los hijos. Este tratamiento de obesidad se da por una sola vez en la vida, es decir, si la persona por alguna circunstancia no se somete al tratamiento, no sigue las indicaciones médicas y vuelve a subir de peso, ya no tendría una nueva cobertura. Se da asistencia obstétrica también, es decir, control para el de embarazo para la esposa. No tenemos asistencia obstétrica para los hijos o las hijas de los afiliados. En caso de que una hija de un afiliado que todavía sea dependiente, la cobertura tendría que darla el Ministerio de Salud. Está establecido tanto en el reglamento interno como también en la normativa 91 del Ministerio de Salud. Damos también cobertura odontológica básica y funcional, excepto cobertura odontológica estética, es decir, si no está causando un problema de salud, como por ejemplo trastornos en la masticación o alguna situación que pueda causarle o afectar la salud del afiliado, solamente quiere arreglarse la dentadura por cuestiones estéticas, no le daríamos esa cobertura. Damos cobertura farmacológica, es decir, el tratamientos con medicamentos, pero por normativa o por las situaciones de cobertura del Ministerio de Salud indica que se tiene que cubrir los medicamentos única y exclusivamente que estén dentro del cuadro básico de medicamentos. En algunas ocasiones y por algunas situaciones de salud, el afiliado puede requerir o puede necesitar un medicamento que esté fuera del cuadro básico de medicamentos. En ese caso, el médico tratante tiene que hacer una solicitud al Ministerio de Salud respaldando las circunstancias por las cuales el paciente requiere de un medicamento que esté fuera del cuadro básico de medicamentos, y es el Ministerio de Salud el que determina o autoriza la cobertura. Una vez que el Ministerio de Salud ha autorizado la cobertura, entonces nosotros cubrimos y pagamos el medicamento que requiere el afiliado o el paciente, el asegurado. También damos rehabilitación y se entrega
órtesis, prótesis y oxigenoterapia. Anteriormente teníamos una cobertura que daba cuando el afiliado por alguna circunstancia no quería ir a una unidad de salud militar o elegía ir a una unidad de salud privada para hacerse atender y luego presentaba sus facturas en el ISPA de todo lo que habían gastado, el gasto en el que había incurrido, y el ISPA obviamente reconocía, una vez hecha la auditoría, reconocía estos gastos, pero siempre y cuando estén dentro de lo que el tarifario de prestaciones de salud nos permitía. En la actualidad, debido a que tenemos que alinearnos a las regulaciones del Ministerio de Salud Pública como parte integral de la red pública de salud, nosotros hemos cortado este tipo de pagos y tienen que siempre sujetarse a unidades de salud, y si van a una unidad privada, esta unidad privada tiene que pedir una autorización para la atención. Lo que yo les rogaría es que no realicen ningún pago. Si ustedes por alguna circunstancia tienen que ir a una unidad privada, no alcanzan a ir a una unidad de salud militar o a una unidad que esté en convenio con la red, con el ISPA, por favor comuniquen y hagan que la unidad de salud comunique al ISPA para que se les autorice la atención y no tengan ustedes que pagar. Sucede que en algunas ocasiones pagan y después solicitan el reembolso de ese dinero. Lamentablemente eso ya no es posible. Ya no tenemos ese tipo de regreso, digamos, de reembolso directamente al afiliado. Todo se hace directamente hacia la unidad de salud que les haya dado la atención. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las excepciones de la cobertura? Es decir, ¿qué situaciones o en qué situaciones nosotros no les podríamos cubrir? Nosotros no podríamos cubrirles cirugías plásticas con fines exclusivamente cosméticos o estéticos. Por ejemplo, que quieren arreglarse la nariz porque tal vez sienten que está torcida o que alguna cosa, no les podríamos cubrir. Pero si, aunque tengan una nariz que les está que está torcida o algo, pero les está causando una situación de salud dificultosa, que no pueden respirar, que roncan, que tienen continuamente problemas de sinusitis, rinitis, etcétera, en ese caso, y requieren una cirugía, en ese caso sí se le cubriría. Pero si es únicamente exclusiva razón, la única razón por la cual le quieren operarse la nariz, por ejemplo, es estético, nosotros ya no les daríamos cobertura. Todo lo que es cirugía plástica no damos cobertura. Tampoco cubrimos los chequeos clínicos ejecutivos. Se da el caso muchas veces de que van y piden que se les haga un chequeo general porque quieren ver cómo están de salud. Esa no es cobertura para el seguro de salud. Tampoco se cubren los tratamientos de adelgazamiento sin que tengan una indicación médica. Les decía anteriormente que nosotros cubrimos tratamientos para la obesidad. No solo es la obesidad, sino el hecho de que, por ejemplo, en algunas ocasiones el peso está causando enfermedades. Por ejemplo, el excesivo peso está causando problemas como hipertensión arterial, diabetes, etcétera. Entonces, el médico determina que una cirugía para bajarle de peso puede ayudarle también en sus problemas de salud, mejorar su diabetes, mejorar su presión arterial. Eso sí cubrimos. Pero siempre tiene que haber una indicación médica específica. Pero si hay un tratamiento que van donde un médico y le dice, tenemos un tratamiento especialísimo, nuevo y todo que estamos haciendo actualmente, pero no está todavía comprobado de que ese tratamiento es efectivo y solamente lo hacen de una forma hasta cierto punto empírica, nosotros no podríamos cubrir. Tiene que tener una evidencia científica, tiene que tener una indicación médica específica. Tenemos también cobertura de tratamiento. Otra de las excepciones es la ortodoncia con fines estéticos, con referencia a la utilización
o a la cobertura de habitaciones individuales cuando el paciente se encuentra hospitalizado, el Ministerio de Salud tiene una normativa específica de cobertura para habitación individual. Es decir, ¿cuándo se cubre una habitación individual? Se cubre una habitación individual cuando el paciente, por ejemplo, está bajo en sus defensas o cuando el paciente tiene un proceso infeccioso que es de riesgo para otros pacientes que estén dentro de la misma habitación. Entonces, esas son las situaciones o las circunstancias en las cuales cubrimos una habitación individual. No es una decisión específica del paciente de que yo quiero que me pongan una habitación individual. Tiene que haber una razón médica específica que permita o que determine que el paciente requiere una habitación individual. Y eso tampoco es una decisión del ISFA como tal en su cobertura de salud. Eso es una situación o una normativa que está ya establecida por el Ministerio de Salud Pública, y el seguro de salud tiene que regirse por estas normativas. El Ministerio de Salud Pública es el ente rector en cuanto a salud y nosotros estamos obligados a seguir todas las normativas del Ministerio de Salud. Bien, tampoco cubrimos gastos de acompañante que no se encuentren contemplados en las disposiciones específicas. Igualmente, el Ministerio de Salud tiene normativas específicas para gastos de acompañante. Por ejemplo, se puede cubrir gastos de acompañante y de hecho lo estamos haciendo en pacientes que se encuentran dentro, digamos, por ejemplo, niños pequeños que están siguiendo tratamientos, digamos, en Solca, que tienen un cáncer, una leucemia, etcétera, y que requieren que el padre o la madre estén acompañándoles. En ese caso, nosotros cubrimos al acompañante, tanto en la alimentación como en habitación. O pacientes de avanzada edad que no puedan manejarse solos y que estén hospitalizados, también se cubren gastos de acompañante. Pacientes que pasen de los 70 años y que requieran que algún familiar esté acompañándoles durante el periodo en el cual están hospitalizados. Igualmente cubrimos el gasto del acompañante. Lo que no se cubre son insumos de entretenimiento, revistas, películas, etcétera. Bien, con referencia a algo que estoy leyendo ahorita, el cuadro básico de medicamentos no lo actualizamos nosotros. Eso lo actualiza el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como entes que cubrimos las coberturas de salud, lo que hacemos es simplemente regirnos a lo que el Ministerio de Salud nos indica. Entonces ese cuadro básico tiene que ser actualizado por el Ministerio de Salud Pública. En este momento el cuadro actualizado que se está utilizando es de la 10ª edición. Antes, hasta hace 2 años, se estaba utilizando la 9ª edición. Una vez que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el nuevo, la 10ª edición, entró en vigencia, inmediatamente nosotros damos cobertura a los medicamentos que están dentro del cuadro básico. Dentro de este cuadro básico nuevo, favorablemente incrementaron muchos medicamentos para el tratamiento de cáncer, lo cual antes no existían. Y eso nos ha ayudado bastante, porque el problema que teníamos antes era que muchos medicamentos utilizados para tratamientos oncológicos o de cáncer no tenían cobertura y había que estar haciendo, los hospitales tenían que hacer la solicitud específica al Ministerio de Salud para que podamos nosotros cubrir los gastos o los medicamentos de pacientes con tratamientos oncológicos, que por cierto, estos medicamentos son sumamente costosos y muchas veces obviamente el paciente no estaba en condiciones de pagar por ese medicamento. Entonces tenían que hacerse todo ese trámite para tener la cobertura. En la actualidad ya existe muchos de estos medicamentos, pues no todos, pero sí hay un gran número de medicamentos que ya están dentro del cuadro básico de medicamentos. Siguiente, por favor. Bien, como ustedes pueden ver en este cuadro,
existen varias unidades de salud o diferentes unidades de salud, tanto de militares como privadas y como de la Red Pública Integral de Salud. Estas están categorizadas o determinadas o puestos en 3 niveles, que son el primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención. ¿Qué quiere decir los niveles de atención? Los niveles de atención dependen de la complejidad de la unidad de salud que tenga para darles atención. El primer nivel de atención es el nivel más básico, es decir, consultorios médicos generales o laboratorios que les puedan dar una atención de los exámenes básicos como una biometría hemática, un examen de orina, un coprológico. El segundo nivel de atención es un nivel ya más complejo en el que van a encontrar algunas especialidades. Y el tercer nivel de atención son hospitales en los cuales ya existen múltiples especialidades, es decir, hospitales donde ustedes van a encontrar la mayoría de médicos con especialidades, por ejemplo, urología, oncología, medicina interna, etcétera, muchas especialidades, cardiología, cirugía cardiológica, etcétera, que no pueden darles en los otros niveles. Es obligatorio, o por el Ministerio de Salud Pública indica que todas las personas deben ingresar a recibir atención iniciando en el primer nivel de atención, porque se ha visto que muchas veces por una amigdalitis o una faringitis acuden a un hospital grande, a un hospital de tercer nivel o un hospital de segundo nivel, y esto complica más la atención porque se hacen más largas las atenciones, los pacientes están abarrotando los hospitales, cuando una patología de este tipo puede ser atendida en el primer nivel de atención. Entonces es obligatorio, o la puerta de entrada para las atenciones de salud son los de primer nivel de atención. Son todos los consultorios de las unidades de salud donde ustedes están atendiendo. Regresen, por favor. La anterior, tenga la onda. Ya. Como ustedes pueden ver aquí, están preguntando dónde están esas unidades. Son 61 unidades militares que existen distribuidas a nivel nacional, 13 unidades de la Red Pública Integral de Salud y en total existen 2.731 unidades de primer nivel de atención en todo el territorio nacional. Estas 2.300 unidades son de la red pública, es decir, unidades que pueden ser del ISFA, unidades militares, unidades del ISPOL, del Ministerio de Salud Pública o del IES. Acuérdense que siendo parte de la Red Pública Integral de Salud, si ustedes requieren una consulta y tienen cerca una unidad un consultorio o un centro de salud del Ministerio o del IES, pueden acudir para que recibir atención. La única diferencia es que quienes van a pagar esas atenciones es el ISFA. No les pueden negar la atención, pero lo que tienen que hacer es planillarnos o cobrar al ISFA la atención que recibieron ustedes en cualquiera de estas unidades. En el segundo nivel de atención podemos ver que hay 17 unidades militares, 53 de la Red Pública Integral de Salud con las que ya se están trabajando. En total existen 133 unidades de la Red Pública Integral de Salud de segundo nivel. Nosotros en este momento también tenemos convenio con 45 unidades de la red privada complementaria, es decir, clínicas o hospitales privados. Y el tercer nivel de atención tenemos una unidad militar que es el Hospital H1 de aquí de Quito, que está considerado de tercer nivel. Hay 10 unidades de la Red Pública Integral de Salud con las que se trabajan y se totalizan 43 unidades de la Red Pública Integral de Salud de tercer nivel. Quiero informarles que hay muchas unidades de Red Pública Integral de Salud de tercer nivel, la mayoría se están establecidas o algunas de estas están en Guayaquil más que en Quito. Aquí en Quito lamentablemente no tenemos convenios con muchas unidades del tercer nivel de salud.
En total trabajamos, el ISFA trabaja con 53 unidades de la Red Pública Integral de Salud. Aparte de esto, se ha hecho convenios con otras unidades privadas que dan atenciones de primer nivel como es FAESA, Fundesami y Abamed. Más tarde en las siguientes gráficas les voy a hablar sobre Abamed. FAESA y Fundesami nos están dando atención en lo que es rehabilitación y Abamed nos está dando ayuda o apoyo en consultas de primer nivel. Siguiente, por favor. En este cuadro pueden ustedes ver cómo se encuentran distribuidas o en qué ciudades están distribuidas las unidades tanto de primero, segundo y tercer nivel. Como ustedes pueden ver, y les decía hace un momento, en Guayas tenemos 10 unidades de segundo nivel y 23 unidades de tercer nivel. Otro lugar, en Pichincha, tenemos 20 unidades de segundo nivel y 18 unidades de tercer nivel. Como les decía, en Guayaquil hay más unidades de tercer nivel que acá en Quito inclusive. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios de salud? En primer lugar, todos los prestadores de servicios de salud están obligados a dar una atención de gratuidad, es decir, no tienen que cobrar a los afiliados, a los pacientes, ningún tipo de, o solicitar ningún tipo de pago, vouchers, cheques, letras, etcétera. Lo que tienen que hacer, y cuando ustedes van o acuden a una unidad de salud privada especialmente, tienen que solicitar y pedir que se comunique al ISFA, al departamento de derivaciones, que ustedes están siendo atendidos ahí para que pidan un código de derivación o un código de autorización para la atención. Y de esa manera no les cobran a ustedes, sino que todas las atenciones sean enviadas o planilladas al ISFA para el pago de estas atenciones. También es la oportunidad, es la obligación, es la oportunidad. Es decir, ¿qué significa la oportunidad? Si ustedes acuden a una unidad de salud y esta unidad de salud no les puede dar la atención que requieren, sea porque no tiene el especialista o porque no tiene el equipo necesario para darles la atención que requieren, qué sé yo, el tomógrafo está dañado, no tienen una resonancia magnética y ustedes requieren esa resonancia magnética, las unidades de salud tienen la obligación de solicitar al ISFA la autorización para derivarles, para enviarles a otra unidad o a un lugar donde puedan hacer el examen o le puedan dar la atención que requiere con la especialidad que requiere. A eso se refiere la oportunidad, no dilatarles y decir, por ejemplo, no tenemos este rato el especialista, pero en un mes a lo mejor, venga en un mes, o le vamos a esperar para operarle al siguiente mes hasta que regrese el médico o hasta que se arregle algún quirófano, etcétera. Si no existe la posibilidad de darle la atención que requiere en una forma inmediata, entonces la unidad de salud tiene la obligación de comunicarnos a nosotros y pedirnos una derivación, una solicitud para que se busque una unidad donde puedan darle la atención que están requiriendo en ese momento y no tengan que esperar para ser atendidos. Y por último es la remoción de obstáculos. ¿Qué significa esto? Que se tiene que tomar en consideración que no existe ningún proceso administrativo que tenga que demorar la atención que ustedes requieren, que no le entiendo lo que el médico dice o que no está claro tal cosa, le dan la atención y todo lo que es administrativo, que me falta un papel, que me falta tal o cual documento, lo que sea, pueden entregarse después, posteriormente, pero lo primero y la prioridad es la atención a la salud. Lo demás se va complementando en el siguiente tiempo. No es que porque no tiene un papel o no tiene un documento no le pueden atender. Y todo lo administrativo pasa a ser secundario, lo primario es que reciban la atención de salud que requieren. Siguiente, por favor.
En lo que se refiere a la prelación de la derivación, es el Ministerio de Salud es muy claro en el siguiente, el artículo 12 de la normativa 091 dice que la derivación de un paciente se realizará a los establecimientos de salud de la red pública integral de salud inicialmente, es decir, nosotros como ISFA estamos obligados, o los hospitales como ISFA están obligados a solicitar primero que el paciente, si requiere una derivación, solicitar primeramente una derivación hacia unidades de salud de la red pública integral de salud. Es decir, si ustedes están siendo atendidos en una unidad militar y requieren ser derivados a otro hospital, tal vez de mayor complejidad, o a otra unidad de salud que les dé una atención específica, lo primero que tiene que buscar el hospital, está obligado, es a tratar de derivarles a unidades de salud de la red pública, es decir, derivarles a una unidad del Ministerio de Salud Pública, del IES o del ISPOL. De no tener las opciones de estas, de no encontrarse la posibilidad de que sean derivados a estas unidades, entonces se busca la siguiente alternativa, que es la atención en unidades de salud complementaria, o sea, privadas. Ante estas circunstancias y tomando en consideración que hemos visto a lo largo y desde que estamos siendo parte de la red pública integral de salud, lo difícil o la dificultad que se tiene para derivarles a unidades de la red pública, porque de por sí, por ejemplo, el IES ya tiene cantidad inmensa de afiliados y que muchas veces no abarca a dar la atención ni siquiera a sus propios afiliados, menos aún a recibir pacientes derivados de otros subsistemas. El ISFA ha procurado realizar convenios solicitando inicialmente y haciendo trámites en el Ministerio de Salud Pública para que se pueda dar una atención más ágil en otros lugares. Y entonces, aun cuando supuestamente las unidades de salud de primer nivel a las que se debe derivar deben ser siempre de la red pública integral de salud, el ISFA, a través de las opciones del director del ISFA, etcétera, y de los personeros del ISFA, han conseguido del Ministerio de Salud Pública que se pueda hacer convenios con una unidad privada para que los afiliados reciban atenciones de primer nivel en una red privada, es decir, no tengan que siempre necesariamente ir a una unidad de la red pública, sino que puedan ir directamente y recibir atención en una red privada de salud. Y por esta razón se hizo un convenio con una unidad privada de salud para que reciban atenciones en consulta externa, como es lo de Avanmed. Siguiente, por favor. Bien, este convenio con Avanmed nos está dando, o la idea es que en un momento dado podamos darles una atención de salud a través de Avanmed en todo el territorio nacional. Entonces, la idea es que puedan recibir atenciones en Ambato, Babahoyo, Baños, Cayambe, Cuenca, El Ángel, Coca, Esmeraldas, Guaranda, todas las ciudades que ustedes ven. En este momento no existe en todas, se está haciendo convenios y se está tratando de que en todas las ciudades a nivel nacional puedan acudir directamente, es decir, ya no tienen que ir a sacar un turno en el hospital y que les atiendan, etcétera, sino que pueden ir directamente a través de Avanmed y recibir atención de primer nivel, es decir, la consulta externa en medicina general, ginecología y pediatría. Siguiente, por favor. Bien, para que ustedes puedan ver, en este momento existe ya convenios en Quito, Tulcán, Ambato, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Quevedo, Riobamba, Santo Domingo, Babahoyo, Ibarra, Tena, Milagro y El Ángel. Las citas o previa cita, esto tienen que llamar al 1-700-282-686 y pedir una cita, indicando la ciudad donde ustedes están, y les van a dar la indicación a dónde tienen que acudir
y el horario para la cita. Como les digo y les vuelvo a repetir, este convenio está para darles primer nivel de atención. Aquí en Quito está funcionando. Inclusive ustedes cuando van a la consulta de Abamed les dan la medicación y nosotros estamos cubriendo esas atenciones e incluso la medicación que están recibiendo. Siguiente, por favor. Bien, yo les agradezco por la atención que me han dado. Al final de la charla se contestarán todas las inquietudes que estoy mirando, tienen ustedes, y estoy dispuesta a ayudarles a satisfacer sus inquietudes de la mejor manera posible. Gracias. Gracias, doctora Viteri. Muy amable. Por favor, el ingeniero Huetate con la exposición. Gracias. Buenas tardes.